Aleluya. Mire, hoy es un día muy especial. Tan especial que los que se lo perdieron lo van a lamentar. Amado, yo no te conozco. Si te conocí, no recordaba quién eras. Pero desde que te vi allí, me vino una palabra: realeza. Como que eres un embajador del Rey en toda su potencia. Pero yo quiero entregarte una palabra para ti y una para España. Porque este es el tiempo de que España despierte a toda su dimensión profética. Pero yo veo en ti un corazón tan ensanchado, un corazón tan especial, un corazón para cobijar las naciones. Y Dios te dice: no te limites a una visión estrecha. Tú sabrás lo que eso quiere decir. Hay mucho más de lo que ahora estás viviendo. Pero España tiene que comenzar a dimensionarse de una manera tal que promueva un avivamiento para toda Europa. Porque me venía eso para ti. Toda Europa se te abre. Se te abre Europa no solo para testificar, sino para llevar a ese pueblo a una dimensión mayor. Vienen tiempos en que en España se levantarán profetas y apóstoles que estaban escondidos, que estaban dentro de las cuevas y nadie conoció, quizás sin nombre. Tú eres uno de ellos. Yo te declaro esta mañana que eres apóstol a las naciones, comenzando por Europa. Te lo declaro con autoridad apostólica. Hay un manto sobre ti que es innegable y se te abrirán las puertas de una manera sobrenatural. Tú pensarás: es por causa de los negocios que se abren. No, es por causa de aquel que te llamó, del que te predeterminó, el que te destinó y el que te dio una comisión y una asignación. Yo declaro una activación profética en tu espíritu este día, porque no viniste por casualidad. Dios lo tenía todo bien coordinado. Te bendigo, te bendigo. Yo sé que lo sabes porque eres un hombre profético y un hombre con discernimiento. Y entiendes que aún las cosas que parecen errores, Dios las usa a su favor. Bendito seas, benditas las naciones donde pondrás tus pies. Hay una unción de prosperidad en tu vida y en tus manos, que lo que tú toques va a prosperar. Y declaro que aún hay negocios y aún hay ofertas, aún hay situaciones que las veo como colgando en el aire, pero a partir de este día empiezan a cerrarse todas las cosas y empieza a darse aquello que tú estabas esperando que se diera. Hoy es un día especial para ti. Eres un libertador financiero y los que siembren en ti serán liberados de deudas en el nombre de Jesús. Bendito el Dios de toda la tierra. Bendito el Dios todopoderoso. Oh, santo. Sé que es el tiempo de España. Ayer me llamó una persona de México, Coatzacoalcos, estaba en Gerona. Y me dijo: le estoy llamando de Gerona porque estoy aquí con una gente que quiere contactarla. Y tenemos hijas en Barcelona que están conectados ahora y están recibiendo la palabra que ha sido dada para España. Porque ustedes, mis amados, son parte también de ese mover glorioso que Dios trae para la nación de España. Aleluya. Mire, la unción está tan fuerte que se me pueden olvidar algunas cosas. Y antes que se me olvide, le quiero decir que hoy a las 12 de la noche se cierran las inscripciones a CAPI. Si hay alguien que está aquí presente o conectado que no se ha inscrito en CAPI pero que quiere hacerlo, hágalo antes de las 12 de la medianoche, porque cuando sean las 12:01, Angie, ¿verdad?, va a estar cerrada la página. Ok, y gracias a Dios por todos los que ya están inscritos, por los que vienen de las naciones. Esta será una semana muy activa. Si usted tiene el tiempo y la disposición, venga, póngase a las órdenes de los que estarán trabajando en diferentes departamentos. Pero trabajo va a haber. Las que tienen habilidades manuales, póngase a la orden de Angie, por favor. Hay materiales que preparar, cosas que imprimir, que cortar, que encuadernar, etcétera. Así que queremos hacerlo con libertad, con gozo y no presionados.
según como vamos, no vamos a tener presión y vamos a estar muy bien el día próximo domingo. Mientras estaba recibiendo la palabra que voy a compartirles esta mañana, yo supe que el doctor Marlon Avilés iba a estar aquí. Yo decía, ay Señor, es por la palabra que voy a compartir, Marlon. Yo te la dedico de todo corazón. Es para mí primero, porque Dios me confronta siempre con lo que hablamos, ¿verdad? Y después lo aplica a los demás. Pero primero tiene que cortarnos a nosotros, si no, no tiene efecto. Gracias, amados. Si quiere quedarse alguien allí, alguien con unción que se quiera quedar, por favor, todos son bienvenidos y están conectados a la unción. Con unción para estar de pie, ¿verdad? Mira, nosotros los seres humanos, yo creo que somos uno de los artefactos más complicados que hay. Sí, la verdad que nos toma toda una vida entendernos cómo funcionamos y a veces nunca lo logramos. El Espíritu Santo es el único que realmente nos conoce a cabalidad. Y muchos estudian psicología para tratar de entender el comportamiento del ser humano y lo logran hasta cierto punto, ¿verdad? Pero yo creo que el Espíritu de Dios es el único que puede escudriñarnos y conocernos a plenitud. Pero quiero repasarle algo. Feta Apóstol Oscar, te perdiste algo tremendo, pero vas a tener que ver el video. Por España, sí. Gracias a Dios por lo cibernético y la tecnología y todo. No sé si va a decir lo mismo después de la palabra, pero gracias a Dios ahorita, ¿ok? Entonces, nosotros como seres humanos vamos a repasar, somos seres tripartitos, pero lo que quiero enfatizar este día es que tenemos una parte visible que es el cuerpo físico, usted lo ve con su ojo natural, pero hay dos compartimentos nuestros que son invisibles, que es el espíritu y el alma. Pero aparte de ser invisibles, y el hecho de que sean invisibles es porque son sobrenaturales y eternos. El espíritu y el alma del ser humano son eternos y sobrenaturales. Todos se quedaron, pero nadie toca. Ok. Está bien, no sé cómo interpretar eso, pero la unción está retenida ahí. Y el hecho de que sea el espíritu y el alma sobrenatural y por tanto eterna e invisible, significa que en ellas no transcurre el tiempo. O sea, viven en eternidad el espíritu y el alma. Entonces el tiempo no transcurre para el espíritu y para el alma, solo para nuestro cuerpo. Por eso usted no se preocupe cuando le digan que se está poniendo viejo, solo es por fuera. Lo de afuera se va desgastando, pero lo de adentro tiene vida todavía. Es eterno, tiene fuerza, tiene vigor. Pero eso tiene una pequeña desventaja. Y es que hay cosas que quizá ocurrieron en tu vida, en tu niñez, en tu juventud, que afectaron tu alma, aún pudieron haber herido tu espíritu. Y entonces, si tú no has pasado por el proceso correcto, te parece que fue ayer. Quizás hasta te acuerdas el color de vestido que andaba esa mujer que te abandonó, cómo andaba peinada, etcétera, como que fuera ayer, porque como que el tiempo no transcurrió. Y nosotros lo guardamos en el subconsciente muchas veces. Y como que está guardadito en un cajón y luego viene un evento que desencadena eso por causa de la conexión con las memorias. Como que nos activa el subconsciente y comenzamos a revivir lo que vivimos. Y a lo mejor comenzamos a resentir lo que sentimos. De ahí viene la palabra resentimiento. Entonces, ¿cuánta sanidad necesitamos nosotros? En verdad, es todo un proceso. Pero esta mañana yo me voy a centrar más que todo en la mente, en los pensamientos. Pero quiero enfocarla de una manera que yo no lo había visto. Usted sabe que siempre he hablado acerca del corazón, de la conciencia, y yo le sigo preguntando al Señor porque había algo que no lograba entender. Creo que he entendido en parte, pero no, quizá no totalmente. Proverbios 23,
verso 7, en la primera parte, dice algo que nos deja meditando. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7, la primera parte del verso. Ahí determina que según es el pensamiento en el corazón del hombre, así es el hombre. Y entonces yo me puse a meditar, ¿por qué dice el pensamiento en su corazón? Si nosotros normalmente decimos que pensamos con la cabeza, ¿verdad? Pero ahí la escritura dice que el pensamiento en su corazón. Y allí me empecé a meter más con el Señor y le dije, yo quiero que tú me aclares este asunto. Y entendí que se puede pensar con la mente y se puede pensar con el corazón. Solo que al nacer de nuevo, Dios te da un nuevo corazón. Dios te cambia el corazón, pero no te da una mente nueva todavía. Posicionalmente te la da, pero todavía no la tienes. Pero sí te da un nuevo corazón. Ahora, nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos, ¿sí o no? Tal y usted piensa de usted mismo, así es usted. Según usted piensa, así decide y así actúa. Si mis pensamientos de la mente no cambian, mi vida no va a cambiar. O sea, usted y yo somos responsables de cambiar nuestros pensamientos. Esos no va a venir Dios a cambiarlos. Nosotros tenemos que cambiarlos. Y que cuando cambiamos esos pensamientos, la vida nos va a cambiar. Lamentablemente hay pensamientos que están deformados. Y cuando tenemos pensamientos deformados, nuestra vida se va a deformar también. Yo les he contado en algún momento de hace muchos años cuando fui a vivir a Puerto Rico después de vivir en Massachusetts, que para mí fue un shock cultural tremendo. Yo no quería vivir en Puerto Rico, no me adaptaba. Era un contraste cultural terrible. Estaba sufriendo, sin Cristo, por supuesto. Pero que un día yo me di cuenta que todo tenía que ver con cómo yo estaba viendo las cosas y cómo pensaba acerca de aquel país, acerca de aquella gente, acerca de las actitudes de ellos. Y tomé la decisión de cambiar mi manera de pensar. Y cuando decidí que me iba a adaptar y decidí que los iba a recibir, los llegué a amar de una manera tal que yo no quería volver de Puerto Rico. Ahora, yo pude haberme quedado pensando en la forma anterior, ser inflexible y decir no me gusta, yo me voy, no me agrada, y haber pasado amargada 5 años de mi vida. Pero decidí cambiar mi forma de pensar. Ahora, entienda que el prejuicio tiene que ver con un pensamiento, una idea que usted se hace acerca de alguien, una persona o un lugar o una cosa, que usted ya va predeterminado a pensar o creer que las cosas van a ser así. Y si usted no abre su mente y usted no cambia su forma de pensar, usted puede vivir infeliz el resto de su vida. Me he encontrado en el último tiempo personas que todavía recuerdan lo que pasó hace 25 años y no terminan de perdonar. O sea, dicen, no, yo ya perdoné, pero no me puedo olvidar. Pero la verdad es que no han perdonado, no han soltado. Y todo tiene que ver con cambiar tu mente, tus pensamientos, tu forma de ver las cosas. Porque si no, vas a seguir mal. Sigues trayendo las cosas al presente cuando las cosas ya están sepultadas. Ya no deberías de estar pensando en ellas. Ok, ahora, si nosotros nos conformamos a nuestra forma presente, actual de vivir, o aún cuando viniste a Cristo y tú te conformaste con tu forma de vivir y de actuar, nunca vas a cambiar. El conformarnos nos impide ensancharnos. Porque tú puedes decir, no, yo así soy, así he sido y así seré y así me voy a morir. Y entonces ya te bloqueaste a cambiar tu forma de pensar. Y siempre serás limitado. ¿Sabe? Yo he visto que hay ideas, hay pensamientos que se convierten en fortalezas y pueden llegar a ser iniquidades aún generacionales. Personas que son pusilánimes, no quieren nada más allá, se conforman con lo que tienen, les enseñan así a sus hijos, los hijos siguen la misma cadena, se convierte en una fortaleza que llega a ser una iniquidad generacional. Bueno, y en el mundo dicen, ¿verdad?,
hijo de tigrillo sale pintado, o sea, lo mismo, porque son las mismas ideas, la misma mente, y usted ve que se repiten, es como círculos consecutivos. Ahora, yo quiero hablarle algo acerca del cerebro. Yo sé que allí el doctor Avilés se va a conectar más todavía. Mire, nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, para hacerlo más sencillo, y están divididos por una membrana que se llama corpus callosum. Y en el cerebro, la parte derecha está conectada de una forma contralateral con el cuerpo, es decir, mi hemisferio derecho coordina el lado izquierdo de mi cuerpo y el hemisferio izquierdo coordina el lado derecho de mi cuerpo. En mi caso, que soy zurda, tengo más desarrollado el hemisferio cerebral derecho. Los que son derechos tienen más desarrollado el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Me capta bien eso? No hay problema. Muy bien, pero vamos a lo más grueso. Bueno, como yo, aquí mi hijo me está diciendo, los dos, tenés bien desarrollados los dos. Yo lo tomo, yo lo acepto, lo recibo. Pero por naturaleza debería de ser así. Ahora, hay personas que nos esforzamos en desarrollar áreas que quizás no son las más fuertes y llegas a desarrollar más los dos hemisferios, claro. Pero a lo que quiero llegar es que se ha descubierto que el lado izquierdo del cerebro, que controla el lado derecho del cuerpo, está relacionado con el pensamiento racional, la lógica y el ego. A ese lado es a lo que se le llama mente. Esa es la respuesta que he estado obteniendo de todo lo que me he metido con el Señor. Oiga bien lo que dije, que el lado izquierdo de su cerebro controla el lado derecho del cuerpo, pero en el cerebro está relacionado con la lógica, el pensamiento racional y con el ego. O sea, las decisiones lógicas que se hacen en la vida tienen que ver con ese lado izquierdo del cerebro que gobierna el lado derecho. Pero el lado derecho del cerebro, que gobierna tu lado izquierdo, está relacionado con intuición, con percepción, con creatividad, con arte, con discernimiento espiritual, con emociones y sentimientos. Y óigame bien, a ese lado derecho que gobierna la parte izquierda es a lo que la Biblia le llama corazón. ¿Qué le parece? Vamos a darle un aplauso al Señor. Porque cuando entendemos eso, se nos van a aclarar muchas cosas. Esa es revelación. Usted póngale ahí versículo 1 según Enma capítulo 1, como usted quiera. Pero esto le va a aclarar muchas cosas, mis amados. ¿Sabe que en el mundo oriental, yo sé que Marlon sabe que es así, la gente se enfatiza más en ese lado? Tiene que ver con la meditación, con el pensamiento abstracto, tiene que ver con el discernimiento espiritual, con la creatividad, con el arte. Pero en el mundo occidental y sobre todo en el último siglo se ha hecho un énfasis en que la gente haga uso de ese lado izquierdo de su cerebro que tiene que ver con la lógica, con la tecnología, con la toma de decisiones basadas en números, con las estadísticas, con todo lo que es tangible y es concreto. ¿Está de acuerdo conmigo que es así? Solo el pastor Remo. Le voy a predicar a usted, pastor Remo. Ha sido así. Hacia dónde se ha desarrollado la cultura y se ha desarrollado las ideas y todo lo que el mercado nos vende en el mundo occidental. A la lógica, el pensamiento, las estadísticas, lo que es concreto. Usted no ve que hay un énfasis en lo creativo, en lo artístico, en lo intuitivo, pero en el mundo oriental sí. Por eso es que en el mundo oriental tenemos los lamas del Tíbet y los budistas y todos los que practican ayuno y los que practican meditación trascendental. No estoy hablando de que sea bueno o malo, no me vaya a malinterpretar. Estoy hablando de una cultura y de un área del mundo que lo hace así, muy diferente a nosotros. Y de hecho sabe que muchos de los grandes inventos fueron producto de la creatividad y no del razonamiento lógico. Muchos de los grandes inventos que hoy día disfrutamos surgieron del accidente.
no necesariamente porque alguien estaba allí insistiendo o probando algo. Así es que nosotros tenemos, como hijos de Dios, como hijos del reino, creo que tenemos un desafío en esa área. ¿Por qué? Porque cuando la gente en el mundo occidental viene a Cristo, viene con un desequilibrio. No lo digo en el mal sentido, no digo que sean desequilibrados, digo desequilibrio en el sentido de que son menos espirituales, si se puede llamar así, menos meditativos, menos intuitivos, menos creativos, la mayoría, estoy hablando de generalidades, pero más prácticos, más lógicos, más dados a la academia, más dados a lo racional, al espíritu de Grecia, porque Grecia usa esto precisamente. Y entonces cuando vienen al Señor y reciben un nuevo corazón que está conectado con el Espíritu de Dios, hay un choque, quiera que no, porque lo espiritual de Dios es sobrenatural, tiene que ver con creatividad, tiene que ver con discernimiento, tiene que ver con intuición, con percepción. Y entonces hay un choque, porque lo que tenemos son gente muy pensante con su mente, pero que poco activan su corazón. ¿Me doy a entender? Estoy tratando de hacerlo así sencillo para que lo podamos captar. Quiero que vaya al Evangelio según Marcos, capítulo 4. Mientras lo busca, le digo que hay algunas corrientes religiosas orientales que lo que buscan es el equilibrio entre uno y otro. Buscan que el corpus callosum se una o unan los dos hemisferios para que sean uno solo. Pero realmente nosotros en el Señor lo que debemos buscar es que se sometan al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que tiene que someter todas las cosas. Marcos 4, verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero quienes la oyen, después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró, ¿dónde? En sus corazones. Fíjese que la palabra que se siembra en el corazón es la que activa la fe para poder creer con el corazón y entender con la mente. Acuérdese que voy a llamar a un lado corazón y al otro mente, aunque estén en el cerebro, sean gobernadas por el cerebro. Cuando el sembrador siembra la palabra, estoy hablando de la palabra de Dios, que es una semilla incorruptible. La semilla se siembra en el corazón, o sea, en la parte sensible espiritual de nosotros. Sin embargo, y ya lo vamos a ver a través de las escrituras, viendo la palabra de Dios me doy cuenta que aunque el corazón es activado por esa misma palabra, y esa palabra es la que produce una activación en la fe para que podamos creer, es necesario entender la palabra con la mente, no solo recibirla en el corazón, para que podamos decidir un cambio voluntario de nuestra forma de pensar. ¿Sí? No, solo aquí me están atendiendo. Me parece que el fan se me vino para este lado. Vamos, ustedes van a tener que gritar más alto, porque si no... Porque las cosas no son místicas. No se trata de que, bueno, ya se sembró en el corazón y ya estuvo, que es lo que le pasa a la mayoría. Fueron a una campaña, recibieron una palabra ungida. Sí, fue sembrada la palabra en el corazón. Salieron volando con alitas. Pero no se activó la otra parte, los pensamientos, la mente, para entender la palabra. Pero cuando del corazón, de un lado de tu cerebro, se activa por la fe y por la naturaleza de la misma palabra que fue sembrada, que comienza a generar vida y a producir vida, y entonces se te activa el entendimiento para que puedas comprender la palabra que te fue dada. Y cuando tú comprendes la palabra, no solo la recibiste en el corazón, la entendiste. Entonces hay un proceso que involucra la voluntad y tú dices,
Oh, yo entiendo que esto es así, por lo tanto tengo que cambiar esto. Por lo tanto tengo que cambiar lo otro, porque lo estoy comparando con la palabra que me fue sembrada en el corazón y estoy entendiendo que no estaba actuando correctamente. Así es que yo decido cambiar esto y cambiar lo otro y cambiar lo otro. Las personas que no hacen ese proceso, sino que solamente se quedan con la palabra en el corazón y punto. ¿Qué es lo que pasa? Dice la Escritura. El diablo, Satanás, le roba la palabra. Quiero que lo veamos en Lucas 8:11. Voy a leer Mateo, Marcos, Lucas para que veamos. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. ¿De dónde la quita? Del corazón. ¿Dónde había sido sembrada? En el corazón. ¿Qué fue sembrado? La semilla, la palabra de Dios en el corazón. Pero como no la entendieron, el diablo viene. Y si no está procesada en su mente para ser entendida, el diablo la roba del corazón para que no pase el proceso. Esos son los que están a la orilla del camino. Esos son los del camino. La Escritura nos dice que Bartimeo el ciego estaba a la orilla del camino. No en el camino, sino a la orilla. Y cuando Jesús pasó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Que yo recobre la vista, o sea, que yo pueda volver al camino, no estar junto al camino. Entonces se necesita, amados, creer en el corazón, bueno, aquí o aquí, pero confesar con la boca. ¿Qué es lo que dice la Escritura en Romanos 8? El que creyere en su corazón y confesare con su boca que Jesús es el Señor, ese será salvo. Entonces tú crees con el corazón donde la palabra fue puesta. Allí no hiciste nada, solo la recibiste. Pero para confesar con tu boca, debes de haber procesado la palabra para confesarla voluntariamente, con entendimiento, no como papagayo. Y aquellas personas que solo pasan a un llamado para repetir una oración, son personas que la palabra estaba en el corazón, pero no la procesaron mentalmente, no la entendieron, no la captaron. Por tanto, solo repitieron una oración, pero no un proceso voluntario para creer y entender. Por eso es necesario creer con el corazón, confesar con la boca en base a haber entendido la palabra, ¿sí? Ok, lo vemos en Mateo 13. Verso 18. Quizá aquí lo comprendamos mejor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, usted la entiende con la mente, ¿verdad? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, ya era sembrado en su corazón, pero no lo entendió, solo estaba en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, mis amados, es necesario activar la mente a partir del corazón, porque con la mente tomamos decisiones voluntarias para cambiar. Ahora, vemos claramente en 2 de Corintios 4 cuál es la función del enemigo para que nosotros no podamos creer ni entender. 2 de Corintios 4:3 dice el apóstol Pablo a los corintios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo con D minúscula? Satanás, el diablo, el enemigo. Dice: cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El domingo anterior, la pastora Yonalana habló de la luz que hace que desaparezcan las tinieblas, ¿verdad? Nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos en tinieblas, éramos del padre el diablo. Pero un día Dios dijo: sea la luz.
Y la luz fue hecha en nuestro interior, en nuestro espíritu se hizo la luz. Y la palabra o la semilla fue sembrada en el corazón. Pero no basta tener la luz en el espíritu y la semilla de la palabra en el corazón. Esa luz tiene que ser proyectada para que nuestra mente pueda resplandecer de igual manera o pueda ser alumbrada. Sea alumbrado nuestro entendimiento y podamos comprender esa palabra, porque si no, dice que el enemigo es especializado en cegar el entendimiento para que seamos incrédulos. Entonces hay personas que quizá una y otra vez han escuchado el evangelio y probablemente la semilla cayó en el corazón, pero como su mente nunca fue alumbrada, como su mente siguió en tinieblas, como su entendimiento estaba cegado, sigue siendo un incrédulo. ¿Sí? Espero que usted pueda captar esto. Ayer yo hablaba con un amado, un hijo de la casa, y me hablaba de un maestro que vino, que está por allí entre Estados Unidos y México, y me compartía que el hombre es una eminencia, que ha estado en Harvard, en esto y lo otro, que es increíble cómo maneja todo lo que él sabe y conoce, de lo cual está impartiendo seminarios, que es alguien muy especializado, pero que cuando le preguntaron acerca de Dios, dijo: yo soy ateo. Y este amado me dice que él no tuvo ningún temor de decirle: no, usted no es que es ateo. Lo que pasa es que toda la lógica y todo el razonamiento que usted tiene le tienen obstaculizado esa área que le impide creer. Y este amado, yo no tenía todo esto cuando hablamos en la mañana, pero yo creo que ahora lo va a entender mejor, que en verdad ese es el caso de esta persona. O sea, el enemigo se encarga de enceguecer el entendimiento y lo hace de diferentes formas. El espíritu de Grecia es una manera de cegar el entendimiento para que no podamos comprender y captar que tenemos un Dios todopoderoso, que podemos creer en Él por la fe sin que sea por lógica. Pero cuando la fuerza del espíritu, el poder de Dios nos toca, aún el entendimiento se somete. Y yo lo pude ver en mi propia vida. Yo les he comentado, ustedes lo saben, conocen el testimonio. Yo era una persona totalmente lógica, y si creía en algo espiritual era del lado de las tinieblas por todo el bagaje que yo traía. Y cuando me invitaron a aquella reunión donde me fue predicado el evangelio, a lo mejor me lo predicaron muchas veces antes, yo no lo recuerdo, pero esa vez era mi día, era mi hora. Y la persona que me predicó era una mujer que solo había pasado la escuela primaria, que su oficio anterior era barrer la iglesia, y hoy día pues es una maestra de la palabra. O sea, no tenía mucho acervo, no tenía títulos, no tenía nada. Dios tenía que usar a alguien así para quebrantar todos mis esquemas, porque yo iba ese día a ese lugar creyendo que me iba a encontrar con un conferencista especializado no sé dónde, en MIT, no sé, y me salió por otro lado. La mujer empezó a hablar de un Dios que sana, que su hijo estaba desahuciado, que vivía con un tanque de oxígeno, pero que llegaron unos hermanos a orar, el poder de Dios se manifestó y el muchacho pudo prescindir del tanque de oxígeno, fue salvo y hoy día sirve a Dios. Pero eso no me cabía en mi mente. Obviamente no fue un proceso lógico al principio, sino que la palabra cayó en el corazón. La luz vino al espíritu porque era el día y era la hora. Y entonces después pude procesar mentalmente y entender que había un Dios sobrenatural, todopoderoso, que estaba por encima de toda lógica, de toda ciencia, de todo lo que yo conocía hasta entonces. Pero primero el poder de Dios me toca. Y cuando el poder de Dios viene, la luz se hace en el espíritu. Así como Dios dijo, sea la luz, y la luz es hecha. Y la luz es tan fuerte que comienza a querer llenar todas las áreas de tu vida. Y cuando tú alineas la luz del espíritu con la palabra que acaba de ser sembrada, se provoca una explosión interior, que la mente, los pensamientos, las ideas tienen que someterse, y comienzas a cambiar tu forma de
fue en un instante. Ningún médico lo había podido resolver. La ciencia no le había podido ayudar. Entonces el Dios Todopoderoso lo hizo, porque la unción de Dios es poder. La manifestación de Dios mismo es poder. Y cuando el poder te llena y el poder te toca y el poder te transforma, no hay pensamiento ni lógica que quede en pie. No hay peor manera de predicarle a un intelectual que con la lógica. La única forma que puedes convencer a un intelectual es con el poder de Dios. Que el que estaba desahuciado cobre vida, el que estaba enfermo se sana, el que estaba quebrado entra en prosperidad, el hogar que estaba destruido se comienza a restaurar. Solamente el poder de Dios puede hacer eso. No te queda otra opción, no te queda otra alternativa. Y obviamente quizás los primeros pasos para a Dios, porque estás tan acostumbrado a lo intelectual, que yo lo primero que hice fue correr a una librería y comprarme todos los libros cristianos que había, porque ese era mi modo de vida. Leer, conocer por el entendimiento. Pero gracias a Dios que escuchaba la voz de Dios. Y Dios me dijo, Dios me habló: detente, no leas más. No te permito leer libros de autores no ungidos. Y con eso tuve y ya. Y me detuve de leer, porque cuando uno no tiene el discernimiento todavía bien desarrollado, lee lo que sea. Y aquí hay hermanos que leen lo que sea. Y aquí hay amados que ven en internet lo que sea. Mire, usted se va a asombrar todas las páginas ocultistas que hay en internet, que tienen el mismo nombre de páginas cristianas. Es decir, si usted busca un tema, Espíritu Santo por decir, y usted entra sin discernimiento a internet, le va a salir cualquier porquería que el diablo ha metido ahí. Mucha basura. A no ser que usted ya tenga un discernimiento tan afinado, lo puede hacer. Pero si no, guíese por el Espíritu Santo. Lea la Biblia, lea las Escrituras, pídale luz al Señor para poderlas interpretar. Que el Señor le traiga revelación de aquellas verdades que usted necesita entender. Y comience a cambiar su forma de pensar. Usted no puede seguir pensando como el hombre viejo. Y declaramos que la luz de Dios es tan poderosa que lo que estaba cegado, el entendimiento de los que eran incrédulos, comienza a tener luz por el Espíritu Santo y por la palabra. Amén. ¿Saben? La mente, estoy hablando de la mente, el área de los pensamientos, es el área más vulnerable del ser humano, porque siempre está en disputa entre la luz y las tinieblas. El enemigo quiere mantenerla bajo tinieblas. Él quiere mantener enceguecido el entendimiento. Pero Dios está interesado en que tenga luz también sus pensamientos, que sean pensamientos de luz y no pensamientos de tinieblas. Aquí hay personas que se sienten atraídos hacia películas de terror, películas sangrientas. Y quizá usted dice, ay, si es salsa de tomate, si eso es Hollywood. Pero hay algo adentro morboso. Gusta ver correr la sangre. Eso tiene que ver con tinieblas. Y es bueno que usted se revise y que este día pueda renunciar a eso. Porque el propósito esta mañana es que podamos ser liberados del consciente, del subconsciente, de los pensamientos caídos, del entendimiento enceguecido y de todo lo que nos está impidiendo ser los guerreros victoriosos que conquisten cada día su vida. No podemos ir a conquistar las naciones si todavía no hemos conquistado el corazón, si todavía no hemos conquistado los pensamientos, la mente, la forma de pensar. Dios nos ha llamado a las naciones, pero para eso tiene que ser un proceso que Dios hace y otro que nosotros voluntariamente nos sometemos. Porque el problema es que a veces estamos esperando que Dios venga a cambiarnos los pensamientos. Esos tiene que cambiarlos usted, tengo que cambiarlos yo. Voluntariamente, darnos cuenta que necesitamos un overhaul. ¿Cuántos necesitan un overhaul aquí? Un alineamiento, un balanceo, un cambio de aceite. Yo creo que sí. Entonces yo le voy a hablar de las 4 etapas por las que la mente tiene que pasar. Un proceso cuando nosotros
Aún no conocíamos al Señor y venimos al Señor. Es un proceso de 4 etapas. Yo espero que usted esté llegando ya a la última o a la final. Pero si no, hay más tiempo que vida, ¿verdad? Pero tome hoy la decisión. Eso lo dije con ironía, hay más tiempo que vida. Así dicen muchos. No, yo después me decido, hay más tiempo que vida. Bueno, las 4 etapas son: número 1, arrepentirse de la vana manera de vivir, ¿verdad? Número 2, renovarse. Y ya vamos a hablar de cada uno. Número 3, transformarse. Y número 4, tener la mente de Cristo. O sea, no solo posicionalmente, sino espiritualmente. Hablamos del arrepentirnos. Bueno, el Señor Jesucristo, después que Juan el Bautista fue y preparó el camino, y él dijo: arrepentíos y convertíos, o arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo: arrepentíos que el reino de los cielos ya está aquí entre vosotros, refiriéndose a Él. Lo que Jesús estaba diciendo es: el gobierno de Dios ya está operando, ya está presente. Y cuando el gobierno de Dios está operando en un lugar, todo tiene que someterse a ese gobierno. Ahora, cuando el gobierno de Dios se manifiesta en un lugar, lo primero que nosotros hacemos o deberíamos hacer, o lo que se provoca, es un arrepentimiento de la vana manera de vivir, un arrepentimiento de las obras viejas. Si no hay un arrepentimiento genuino, no puede venir el siguiente proceso. Ahora, el arrepentimiento es con el corazón. Pero el arrepentimiento del corazón, que provoca que Dios nos dé un corazón nuevo, provoca un cambio también en la mente. Cuando usted se arrepiente, y usted se arrepiente genuinamente, entonces es como que la mente comienza a darse cuenta que las cosas no están muy bien, y usted comienza a tomar decisiones. Pero si no se inicia el arrepentimiento, no va a venir el proceso de renovación de la mente. Así es que Jesús dijo: arrepiéntanse, que el reino de Dios ya está. Un ejemplo que tenemos es cuando el apóstol Pedro estaba ministrando bautismo del Espíritu Santo y estaba predicando, y había por allí un mago, Simón el mago, que lo seguía y quería hacer las mismas cosas que hacían los discípulos, los apóstoles, y aún estaban ofreciéndole algo a Pedro. Pero Pedro le dice en Hechos 8:22: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjese bien: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, Simón tenía un pensamiento que ya estaba arraigado en el corazón, que era: si yo pudiera hacer lo mismo que hacen los apóstoles. Pero él lo quería hacer sin Cristo, sin reconocer a Cristo, una manera que no era correcta. Entonces era un pensamiento inicuo, era un pensamiento contrario al orden de Dios. Así es que el apóstol toma autoridad y le dice: lo que tenés que hacer es arrepentirte. En catracho, lo que te tenés que hacer es arrepentirte, a ver si Dios tiene misericordia de vos y te perdona ese pensamiento malo del corazón. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos, el perdón de Dios, nuestro corazón es cambiado, viene un nuevo corazón. Dije que el segundo proceso es renovarnos. Vaya a Efesios capítulo 4. Le digo de antemano que la renovación es voluntaria y sí tiene que ver con la mente. Estoy hablando de la renovación de la mente. Obviamente hay otras renovaciones. Usted está renovando continuamente la piel. Usted está renovando el cabello, usted está quizás renovando el guardarropas, los zapatos. No estoy hablando de esa renovación, estoy hablando de la renovación de la mente, de la que está hablando el apóstol Pablo a los Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, diga conmigo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde es la renovación? En el espíritu de la mente. O sea, la mente tiene espíritu. Todo lo que tiene vida tiene espíritu. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, número uno, que nos despojemos del viejo hombre y que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. No podemos renovar nuestra mente si no nos hemos despojado de lo viejo. O sea, mentalmente usted tiene que despojarse de lo viejo. Estoy hablando mentalmente porque hay gente que porque el pastor le dijo que haga algo. Yo he visto muchas personas que estaban cargando sus medallitas y sus cosas como talismanes, como cosas de buena suerte. Por cierto, algunos que le ponen a los niños acá unas pulseritas con cuentas rojas para que no les hagan mal de ojo, etcétera. Y entonces pueden ir y el pastor les dice: ay no, eso es brujería, usted quítele eso al niño. Y por pena con el pastor se lo quitan, pero se lo echan en la bolsa para volvérselo a poner. ¿Por qué? Porque todavía no se han despojado de ello. O sea, no se han despojado del viejo hombre, no hay una convicción. Por eso nosotros como líderes aún debemos de tener cuidado de no decirle a la gente que haga algo que el Espíritu Santo no le ha dicho que haga. Porque si yo le digo: ay no, eso no es de Dios, o eso es idolatría, quíteselo, quémelo, a la vuelta lo va a ir a conseguir otra vez. ¿Por qué? Porque no le ha salido del corazón. Entonces la persona tiene que despojarse voluntariamente del viejo hombre, y eso lo provoca el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay deseo en nosotros de despojarnos del viejo hombre. Por eso a veces hay confusión cuando creemos que alguien es lleno del Espíritu Santo. Creemos que alguien fue tocado por Dios solo porque lo vio llorando por arrepentimiento, pero no necesariamente lleno del Espíritu Santo. Alguien puede llorar por remordimiento. Alguien en un llamado y bajo la unción puede llorar porque se acordó de todo lo malo que hizo. Alguien que mató a 3 y adulteró con 10, cuando está la presencia de Dios empieza a llorar, amado. Pero eso no necesariamente indica que está siendo lleno del Espíritu Santo. Y si la persona no recibe la llenura del Espíritu Santo, no tendrá convicción, no tendrá revelación para poderse despojar del viejo hombre. Para tener el deseo de dejar de vivir de esa vana manera, tiene que ser con la llenura del Espíritu Santo. Él es el que provoca en nosotros el deseo de arrepentirnos, que es lo mismo que despojarnos del viejo hombre. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que nos despojemos del viejo hombre, es lo mismo que arrepentirnos de la vana manera de vivir. Y repito, solo el Espíritu Santo lo puede provocar. Nosotros lo hacemos, pero porque el Espíritu Santo nos impulsa a hacerlo. Yo recuerdo cuando recién me convertí y luego mi esposo nos convertimos, y teníamos en nuestra casa un mueble grande, que ahora es donde tengo todas las tarjetas que me ha dado hermana Derby, tengo bolsas, tengo un montón de cosas, pero antes estaba lleno de botellas de licor cuando recién nos convertimos. Y entonces el Espíritu Santo me habla y me dice que me deshaga de todo eso. Para algunos no será pecado, pero para mí lo era porque lo tenía allí. Y entonces abro, le dije a mi esposo: el Señor me dice que botemos todo esto. Y cuando abro había cantidad de botellas llenas, selladitas. Y había una hermana en la casa que nos ayudaba y me decía: ay no, no lo bote, no lo bote, démelo, yo lo voy a ir a vender al supermercado. Mire, ahí se van 500 lempiras, ahí van 800. Ella iba haciendo cuenta de cuánto era el dinero que estaba botando yo en el lavatrastos. Pero era una instrucción del Espíritu, era algo para despojarse del viejo hombre, de la vana manera de vivir. Para mí todavía constituía una tentación y no estaba bien tenerlo. Entonces así, mire, botella tras botella, y me decía: aunque sea para cocinar, déjeme uno. No, se van. Y yo con aquel gozo tirándolo todo por el fregadero. Pero no fue inmediato cuando yo recibí a Cristo. Habían pasado ya meses, no sé si algún año, quizá 2 años. No fue de inmediato. Pero el Espíritu Santo viene en determinado momento y te hace sentir que hay un área de tu vida de la cual te tienes que despojar de la vana manera de vivir. Y para otros quizás es la mentira. O quizá hay otro que lo que tiene es una colección de cosas viejas.
Yo estoy recibiendo que aquí hay una mujer casada que tiene guardadas todas las cartas del otro novio, que no es el esposo. No me tiene que venir a confesar, yo solo le estoy diciendo. Y a veces uno tiene cosas que son apegos, que tienen que ver con el viejo hombre. Pero viene un momento cuando el Espíritu Santo te llena y te toca y te impulsa a despojarte de la vana manera de vivir y comienzas a cambiar, a renovar tu mente. Pero no puedes renovar la mente sin despojarte del viejo hombre. Si yo hubiera dicho, de hecho yo ya había dicho, no, yo ya no voy a beber, no voy a tomar, no voy a... pero lo tenía allí todavía. ¿Cuántos hay que quizá escuchaban cierto tipo de música que no agradaba al Señor? Y saben que no lo deben tener, pero no se atreven a quemarlo o a botarlo porque hay un apego todavía, ¿sí? Y a lo mejor lo andan cargando en el baúl del carro, allí esperando. Bueno, hoy es en el celular, antes era y yo estoy hablando de mis tiempos, que los CDs los metían en el baúl del carro. O cassettes, ¿verdad? Hoy es en el celular, claro. Y no te atreves a despojarte. No te atreves porque todavía el Espíritu Santo no ha hecho esa obra en tu vida. Porque si no hay una convicción y tú lo haces no por convicción, sino porque el hermano te dijo, porque el pastor te dijo, lo vas a ir a recoger al barril de la basura a la larga. Tiene que haber una convicción para que no te duela. O que si te duele sea como una ofrenda encendida para el Señor. Y entonces sí puedes comenzar a cambiar tu forma de pensar. Porque alguien puede decir, no, yo ya no oigo esa música, a mí ya no me gusta esa música, pero tengo guardada la música. O sea, quiere decir que sí te gusta. Pero cuando el Señor viene, te despojas del viejo hombre y comienzas a cambiar tu manera de pensar. Lo que antes me parecía bien, ya no. Lo que antes hacía, ya no. Personas que tal vez antes visitaban al brujo, al curandero, al adivino, o que les gustaba consultar los horóscopos. Antes venían en los periódicos y las revistas, ahora usted abre internet y están todos los horóscopos. Y hay quienes dicen, no, yo por curiosidad quería ver qué decía Walter Mercado hoy. No, no es por curiosidad, es que hay algo que te atrae. Entonces tienes que despojarte del viejo hombre para cambiar tu manera de pensar. Y cuando realmente has cambiado tu manera de pensar, tú dices, yo sé que nadie me puede decir a mí la suerte, porque yo sé que mi vida está escondida en Cristo. Y todo lo que me va a pasar hoy es porque Él lo determinó. Es porque la bendición de Dios está conmigo. No es por buena suerte. No es por lo que los astros digan. Es por lo que Dios dijo de ti, determinó de ti. Pero ya cambiaste tu forma de pensar. Ya eso no te ata, no te liga, porque tú estás pensando diferente. Yo no sé con la música, pero hay algunos que pasan por algún lugar, un café allí, o por el centro, una tienda, y cuando menos acuerdo está moviendo el piecito. Todavía está ahí aquello de la bailadita. Y yo les contaba que nosotros teníamos una farmacia ahí frente a la que era gasolinera Shell, ¿verdad? Ahí por donde está BAC ahora. Y mire, parece que el enemigo se había propuesto. Había un lugar allí de bebidas, de que llegaban borrachos a beber, que se llamaba El Calcetín. ¿Cuántos conocieron El Calcetín? Ah, mire, Abigail conocía El Calcetín. Bueno, y en las noches que teníamos turno, ¿qué cree que ponían en El Calcetín? Las de José y José, las de Vicky Carr. Esas eran las mías, las de mi tiempo se ríen, miren. Y yo ya estaba que tráiganme otro para acá. Y estaba recién convertida. Y yo tenía que decidir, o me compraba audífonos, tapones para los oídos, o qué hacía. Mi mente todavía no estaba renovada en eso. Todavía me daba tristeza y melancolía y ganas de bailar. Entonces usted no se sienta culpable porque recién convertido todavía vienen dardos a su mente de cosas que le gustaban en el pasado. El enemigo lo que quiere es hacerte sentir culpable, pero estás en un proceso. Ahora, está mal si pasan 10 años y todavía te gusta Vicky Carr o quien sea, ¿no? Allí sí está mal. Te estoy hablando que tenía meses
en el Señor. Pero si pasa el tiempo y no te has despojado del viejo hombre y no has renovado tu mente todavía y te sigue gustando aquello, algo no está bien. Seguramente no te has arrepentido bien, o el Espíritu Santo no te ha llenado. Algo pasa, ¿sí? Pero es importantísimo renovar nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amado, yo quiero que usted entienda algo. La escasez, la miseria y la pobreza está en la mente. Y cuando hablamos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, significa que usted tiene que renunciar al espíritu o a la mentalidad de miseria, de escasez y de pobreza. Porque no es de Dios que nosotros vivamos en escasez, en pobreza y en miseria. Eso lo heredamos de la Iglesia Católica. Porque los monjes y los curas y todos ellos hacían votos de pobreza, queriendo ser místicos. Pensaban que había una contradicción entre ser espiritual y tener riquezas. Pero la Biblia habla de las riquezas más que de la oración. Habla del dinero más que de la oración. Entonces no es pecado, el dinero no es malo. Pero hay una mentalidad que necesitamos cambiar. Cuando salimos del hombre viejo tenemos que renunciar a la miseria y a la pobreza. Y yo ya les he enseñado que hay cosas que atraen la pobreza. Una de ellas es estar guardando cosas viejas. Si usted sigue guardando cosas viejas que no sirven, ay, es que esta tacita me la regaló mi abuela, ya se le cayó la orejita, pero aunque sea la agarro así, pero es que era de mi abuela. Mire, si se le cayó la orejita, quiébrele la otra y tírela a la basura. Pero no esté guardando cosas viejas, que eso lo que denota es una mentalidad de pobreza, de miseria. Ay, que se me rompió este calcetín, lo voy a zurcir. Amados, estamos en el año 2017. Ya no es tiempo de zurcir calcetines. Vaya y cómprese otro. En mi tiempo lo zurcía, pero usted ya no está para zurcir calcetines, por favor. O sea, ¿cuánto cuesta su tiempo? Tenemos que evolucionar. ¿Cuánto cuesta su tiempo? Ni lo va a surcir bien. Después le queda que le molesta. Allí le hace un callo. La forma como lo construyó. La mayoría surcen calcetines como con zurrón. No saben cómo surcir calcetines con un bombillo, ¿verdad? Ajá. Como lo hacía la abuela. Ahora ya ni bombillos hay. Ahora son de espiral. Ya no se puede surcirlos con bombillos. Antes venían unas cositas que usted estiraba y los ponía y ahí los surcía. No, por favor, que se le rasgó de aquí, se enganchó en un árbol y se le rompió la camisa. Ay, pero es que es mi camisa preferida. Ay, a ver si la hermana Alba me le pone un parcho aquí atrás. Ay, ya se le gastó el cuello a la camisa. Hermana Alba, ¿le puede dar vuelta al cuello? ¿Cuántos hacen eso? Entonces eso te atrae, la pobreza, la miseria y la escasez. Porque es como estar dudando que el Dios que tienes te puede proveer algo nuevo. Él no quiere que estés guardando vejestorios. Te puede dar alergia más bien tanto polvo de las cosas viejas guardadas. Te tienes que limpiar lo que no sirve hay que sacarlo. Y lo que no, mire amado, si pasan 2 meses y usted no se ha puesto una camisa o un vestido, ya lo puede regalar. ¿Me escuchó? Si usted tiene guardado una prenda por más de 2 meses y no la ha usado, désela a alguien más que la necesita. Porque hay alguien que quizás solo tiene 2 prendas para ponerse y usted tiene guardado por más de 2 meses. Así que no esté acumulando tantas cosas. Todo eso tiene que ver con temor a no tener. Hay quienes cuando tuvieron su bebé, yo voy a guardar estos zapatitos para cuando venga el otro. Yo voy a guardar el cargadorcito para cuando venga el otro. Y esto para cuando venga el otro. Y hay otro que nació por ahí y no tiene, regáleselo. Que cuando venga el suyo usted va a tener. Si usted está guardando para cuando venga el otro, cuando otro lo puede usar, entonces usted está cortando la bendición de Dios que viene con ese otro niño. No, creo que no están convencidos. Que los convence el Señor. Pero nuestro Dios es suficiente para proveernos. Y siempre que usted le da al necesitado, Dios le va a dar a usted con abundancia y con creces. No tema.
no temen desprenderse, no temen dar. Esa es una manera de darle en la cabeza al Dios Mamón. Cuando usted da, cuando usted se desprende de algo, usted se está asegurando la provisión. Pero lo que quiero decirle, cambiemos nuestra mentalidad de pobreza y de miseria. Renunciemos al pensamiento de que mañana no voy a tener. Usted, si vive conforme a la ley de Dios, siempre tendrá. Una mentalidad que debemos renovar es: no puedo, no tengo y no hay. ¿Cuántos aquí dicen no puedo? ¿Cuántos dicen no tengo? ¿O cuántos dicen no hay? Y a veces viene el niño: mami, que quiero tal cosa. No, mijo, no hay. Usted ya sabe que no hay. Usted tiene que decirle: nuestro Padre es rico en todas las cosas, es abundante, vamos a pedírselo a Él. Pero no salga de su boca la palabra no hay. Porque en el reino de Dios siempre hay. Solo hay que bajarlo de algún lugar, pero hay. Entonces, una de las cosas que yo quisiera que hoy renunciemos es a esas palabras: no tengo, no puedo y no hay. Porque tienen que ver con escasez. Tienen que ver con una mentalidad reprobada. Y en el Señor siempre tenemos, siempre podemos y siempre hay. ¿Verdad, hermana Ivette? Ella sabe. Yo le digo: tenés que hacer un cheque para tal cosa, y no me puede decir no hay. Yo le veo la cara y yo ya sé lo que me quiere decir, pero no me dice no hay. Y como no me dice, al ratito alguien llama, le estamos haciendo una transferencia. Pero cierto que nunca hemos quedado así que no hay, siempre hay. Y lo otro es la transformación. Vaya a Romanos 12, capítulo 12. Verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos que la renovación provoca la transformación, pero para que haya una transformación posterior a la renovación, la premisa es no conformarnos a este siglo. Es decir, nosotros tenemos que saber y entender que siempre hay más. Siempre hay más. Y cuando usted no se conforma, porque sabe que hay más, y se decide a renovarse, entonces tiene que venir la transformación. Ahora dice que cuando nosotros somos transformados, podemos comprobar la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay mucha gente que dice: ay, pues yo creo que así es la voluntad de Dios, que yo esté así. ¿Has escuchado personas, aún respecto a la enfermedad? Es que yo creo que es la voluntad de Dios. Si Él no me ha sanado es porque quiere que esté así. No, es porque no hemos tomado la autoridad. Entonces, a través de la transformación, nosotros podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No hay cosa peor que un hijo de Dios no entienda cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque al no saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, estaremos viviendo fuera de su voluntad. Y cuando estamos fuera de su voluntad, podemos ir a cualquier lugar. Ahora, la transformación viene mediante la revelación de su palabra. Cada vez que la palabra de Dios nos es revelada en un área, dice la Escritura que la palabra es como un espejo. Nosotros nos vemos en ese espejo y vamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. Para que nosotros seamos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor, nuestros pensamientos tienen que ser transformados. Renovados quiere decir hacerlos nuevos, pero transformados produce un cambio. Toda transformación tiene un producto evidente, hay un cambio. Cuando alguien ha sido transformado, usted puede notar la diferencia en esa persona, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez le han dicho a usted: ¿y qué te ha pasado? ¿Qué hiciste? Te veo diferente. ¿Le han dicho? Es por la transformación en el Señor.
Y bueno, obviamente es un acto voluntario, pero necesitamos la revelación de su palabra. Y luego la etapa 4 o el estadio 4 es la mente de Cristo. Vaya a 1 Corintios capítulo 2 verso 16. Creo que hace como unas 3 semanas yo hablé acerca de la mente de Cristo. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Ahora, el hecho de que tenemos la mente de Cristo, el apóstol Pablo les está diciendo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y usted sabe que los corintios eran carnales, o sea, ellos no estaban viviendo de acuerdo a la mente de Cristo. Pablo está compartiendo una verdad posicional. Nosotros tenemos la mente de Cristo porque estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahora, pero esa mente es una verdad posicional que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Pero toda verdad posicional, por la revelación y el ejercicio y el vivir esa revelación, se llega a convertir en una realidad. Ahora, usted tiene que saber que usted tiene acceso a la mente de Cristo y que ese es su objetivo. Que su objetivo no es la mente adánica, su objetivo no es la mente carnal, su objetivo no es la mente caída, no es los objetivos que tenía antes. Usted tiene que conocer la mente de Cristo y esa la conoce a través de la palabra de Dios. Y en la medida que le es revelado cada característica de la mente de Cristo, usted sabe hacia dónde va y tiene que irse transformando de gloria en gloria hasta alcanzar esa plenitud de la mente de Cristo. Pero necesita conocerla. ¿Sí? ¿Cuántos conocemos la mente de Cristo? O sea, cuando usted está en una situación, en una circunstancia, le ayuda a preguntarse a usted mismo: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Porque muchas veces estamos en una encrucijada que no sabemos qué hacer, para dónde ir. Y a lo mejor vamos al lugar equivocado, pedimos consejo a gente de Egipto, gente del mundo que no tiene ni idea, no tiene la mente de Cristo. Pero cuando usted pregunta: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Entonces usted puede tener la certeza de que va a responder o va a actuar de acuerdo a la mente de Cristo. Y en la medida que va siendo transformado, llega un momento que esa mente de Cristo en usted le permite tomar las decisiones a la manera correcta y a la manera de Dios. No con una mente reprobada, no con pensamientos caídos, sino que con la mente del Señor. Amén. A todos nos toca tomar decisiones todos los días. Obviamente, usted no necesita la mente de Cristo para saber si se va a poner sandalias o zapatos cerrados. Usted sabe que si está lloviendo allá afuera se va a poner botas o zapatos cerrados, ¿verdad? No es que vamos a entrar en un misticismo. Ay, yo necesito la mente de... ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Se pondría botas o se pondría sandalias? No estoy hablando de eso, amado, ¿verdad? Usted ya sabe lo que le conviene comer. Si son las 12 de la noche y le ofrecen chicharrón y pata de chancho, usted ya sabe que no le conviene comer eso. No necesita la mente de Cristo y preguntar: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Ya sabe que Él comería pescado o ayunaría o no comería. Sí, no me estoy refiriendo a eso, porque hay gente que llega a un misticismo tal que no hacen nada, sino estoy esperando que el Señor me hable. Por ejemplo, usted no necesita que Dios le hable para diezmar. Es un hecho, ¿verdad? Usted no está esperando revelación. Lo único que necesita es que le caiga el billullo para entregar el diezmo. Pero usted no necesita revelación para eso. Ni para ofrendar. Y para dar la mejor ofrenda no necesita revelación. Hay cosas que usted ya las hace porque es parte de su naturaleza. Pero hay otras en las que usted va siendo enseñado para tener la mente de Cristo y actuar como el Señor Jesucristo actuaría. ¿Sí? ¿Usted cree que si el Señor Jesucristo viniera hoy, en esta época, viniera en carne, Él jugaría fútbol? Solo 3 estuvieron aquí. ¿Y sabe por qué ellos no dicen nada? Porque creen que yo lo desapruebo y que les voy a decir que están en pecado. Claro, no jugaría fútbol, jugaría básquetbol, jugaría billar, jugaría tenis, jugaría ping pong.
No jugaría fútbol porque con sandalias no, tendrían que prestarle unos tacos a Jesús para que juegue. O sea, me explico, porque a veces tenemos conceptos tan místicos, ¿verdad? ¿Cuántos piensan que si Jesús vendría ahorita va a venir con túnica, con pelo largo y con sandalias? Va a venir con jeans y a lo mejor hasta roto, yo no sé. O sea, como una persona normal, natural. Me explico, o sea, tenemos que quebrar también pensamientos místicos que tenemos nosotros, porque a veces nos hemos hecho ideas. La religión nos ha hecho pensar de una manera muy religiosa, y esa forma de pensar nos impide recibir todo lo de Dios, porque tenemos un choque ahí cuando vemos, pensamos. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, aún lo que el enemigo pudo haber querido tirar como una maldición se puede tornar en una bendición. Y aún las cosas que están fuera de nuestro control. Ayer yo fui a predicar a una ciudad de por aquí cerca, y la hermana que nos asignaron como edecán, mientras llegaba la hora que yo compartiera, estábamos ahí con ella. Y de pronto ella comienza a contar: viera la bendición que tenemos en casa. Una mujer como de unos 50 años tal vez. Dice, sí, debe. Y dice, sí, el que está dirigiendo la alabanza, dice, es mi hijo. Y mi hija tiene tantos años, sí. Pero tenemos una bendición, una niñita de 2 años, de veras. Y yo, wow, empecé a sacar cuenta. Qué distancia, ¿no? Pero sí, dice, ella me nació especial, es muy especial la niña. Era una niña con síndrome de Down. Y entonces yo digo, wow, ¿cómo cambiar la forma de pensar puede convertir algo así en una bendición? Y dice, y tiene un problema del corazón. Le tuvieron que hacer cirugía de corazón abierto, pero ella es una bendición. La niña le tira los brazos a todos, viera qué linda. Y bueno, una mujer que se ve con gozo, con alegría. Luego vino el esposo, lo presentó. Mi amor, les estoy contando de la bendición que tenemos con la niña. La mandó a traer para que la conociéramos a la nena. Y puede el cambiar tu forma de pensar puede convertir en una bendición lo que otros no verían como una bendición. Ella cambió y dice, usted sabe, dice, uno no espera tener un hijo así, pero luego entendimos que es una bendición de Dios. Entonces lo tomó como una bendición. ¿Cuántos de nosotros quizá por no tener una mente renovada nos estamos quejando de todo? Estamos viendo lo negativo en todo, en vez de transformar nuestra forma de pensar y ver que es una bendición. Por ahí tenemos que empezar, amados, porque según es mi pensamiento, así es mi vida. El enemigo siempre tratará de tirar dardos de fuego a nuestra mente. No se queda con brazos cruzados. El diablo sabe que si logra afectar nuestra forma de pensar, afecta nuestra manera de vivir. Y entonces tiene dardos envenenados. Cuando la palabra habla de los dardos de fuego, se refiere a lo que usaban en tiempo antiguo. Eran como unas cañas huecas por dentro, le ponían fuego y luego las disparaban con un arco directo al enemigo. Y esos dardos pueden llegar hasta nuestra forma de pensar y pueden afectarnos. Y hay muchas maneras como el enemigo puede darnos a nosotros para destruir nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestras finanzas. Y sabe que en el huerto de Edén eso fue lo que la serpiente antigua hizo. Le tiró un dardo envenenado a la mente de la mujer, con que Dios te ha dicho que si comes de ese fruto serán abiertos tus ojos, serás igual que Dios. Y allí comenzó la batalla. Y eso fue lo que el enemigo intentó hacer con el Señor Jesucristo cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo lo que hacía era, si en verdad eres hijo de Dios, o sea, eran dardos a la mente. Y cada día nosotros nos enfrentamos o nos confrontamos con dardos envenenados que están queriendo afectar nuestra mente. Y si nosotros no estamos listos en renovar nuestra mente continuamente y no estamos listos en reprender esos pensamientos y no estamos bien afirmados, el enemigo puede lograr avanzar. Un dardo a la mente puede provocarle una enfermedad
que los médicos no le encuentran causa, le hacen todos los exámenes, le dicen usted no tiene nada, y los médicos lo llaman psicosomáticas porque no les encuentran causa, pero realmente tiene que ver con una mente desordenada muchas veces, con temores. Personas que se han enfrentado, que han visto la muerte de cerca, sobre todo de un familiar, están pendientes, ¿qué me va a dar a mí ahora? Y en su mente y en su subconsciente están como a la expectativa de algo que se desordena en sus vidas. Y si no cambian su forma de pensar, pueden llegar a ponerse graves de una enfermedad que no existe. Y tienen los síntomas, tienen los signos, pero lo examinan y no le hallan nada. Entonces necesitamos de verdad cambiar nuestra forma de pensar y repeler los dardos de fuego que el enemigo nos puede enviar. Yo estaba meditando en algo a raíz de que una hija aquí de la casa me dice que tuvo un sueño conmigo. Yo me quedé pensando. Ella iba a llegar a mi casa, pero dice que ella estaba soñando esa madrugada y soñaba que ella no pudo llegar a tiempo y que yo me enojaba. Yo dije, qué tremendo. ¿Cómo aún el enemigo puede poner eso? Supóngase, yo he escuchado mujeres que casi agarran del cuello al marido y lo quieren matar porque soñaron que él estaba con otra. Y tal vez es un sueño. No le estoy hablando de exageración, es así. Porque se lo creen. O sea, el subconsciente trabaja de tal manera, los temores pueden funcionar de tal manera que le proyectan una imagen. Y hay otros que quizá están soñando que fueron atacados, que los persiguieron, tienen sueños de brujos. ¿Sabe? Yo continuamente tenía un sueño que me perseguían y me querían matar. Y tuve otras veces sueños de que me abandonaban y me quedaba sola. Hubo veces que tuve un sueño que yo tenía que abordar un avión y mis papás se iban en el avión y hasta miraba el logo, era Pan American, que ya ni existía. Pero yo miraba y ellos se iban y yo decía, pero qué raro, si ahora yo estoy casada, tengo hijos, tengo mi familia, ¿por qué el sueño es que mis papás me dejan? Hasta que el Espíritu Santo me trajo la revelación de dónde venía un incidente de mi infancia que se estaba proyectando ahora, porque hay temores en nosotros, temor a ser abandonado, temor a quedar solo, y esos temores no resueltos y no habiendo cambiado nuestra manera de pensar de acuerdo al nuevo hombre, que yo sé que el Señor Jesucristo no me dejará ni me abandonará, que estoy en sus manos y en sus brazos. Entonces los temores nos pueden hacer tener sueños o tener situaciones en nuestra vida que podemos entrar hasta en una depresión por causa de un pensamiento de hace años, cosas de lo oculto, temores a algo de lo oculto. Y entonces la mente puede producir efectos alrededor que puede perturbar toda la casa solo por un sueño que tiene que ver con una mente, un área de la mente no renovada. Entonces, ¿cuánto necesitamos? Mire, los dardos de fuego del maligno, yo le puedo mencionar un montón, cosas como me siento solo, nadie me quiere, nadie me acepta, soy un caso especial, aman más a mi hermano que a mí, yo fracaso en todo, lo que yo hago no sirve para nada. Le puedo mencionar cantidad de cosas. Siento que me voy a morir, me falta el aire, el corazón me palpita, etcétera, etcétera, que tiene que ver con dardos envenenados que el enemigo pone en su mente. Mujeres que cuando están ganando peso se van poniendo gorditas, piensan que el marido las va a dejar. Hay quienes entran en anorexia por eso, para que no los deje el marido. Ahora vamos a ver cómo podemos librar las batallas de la mente. Miren, lo primero que yo encuentro en la Escritura es que cumplir la ley de Dios en su primer mandamiento, que ya le voy a leer. Le voy a mencionar, número 1, cumplir la ley de Dios. Número 2, disciplinar nuestros pensamientos. Número 3, usar las armas espirituales. Número 4, mantener viva la fe o el escudo de la fe. Y número 5, no darle lugar al enemigo. Ahora se lo voy a constatar con la Escritura. Vaya a Mateo 22, verso 36.
Yo espero que esté siendo de bendición para usted la palabra, que usted la reciba y la atesore y la aplique a su vida. Y no le hablo como alguien que no lo ha vivido. Todo lo que le he hablado he tenido que pasar por ello y sigo pasando. No ha terminado Dios conmigo. Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. ¿Usted sabía que a Dios hay que amarlo también con la mente? O sea, no basta amarlo con el corazón, no basta amarlo emocionalmente, hay que amarlo con la mente. Quiere decir, para que yo ame a Dios con la mente, es que yo voy a revisar mis pensamientos y no me voy a permitir tener pensamientos o ideas que sean contrarios a la naturaleza de Dios. Quiere decir que en todo lo que yo haga o vea, veré al Señor en ello y pensaré en el Señor. Amar a Dios con tu mente, que tus pensamientos estén dirigidos al Señor. No a cosas vanas, sino al Señor. Entonces, amar a Dios con la mente o cumplir la ley de Dios, lo primero. Segundo, vaya a Filipenses 4, verso 6. Esto tiene que ver con disciplinar los pensamientos. Usted tiene autoridad sobre su mente y sobre sus pensamientos. Usted puede ordenarle a su mente qué tiene que pensar. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, fíjese, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuelvo. ¿Qué es lo que dice en el verso 6? Que no entremos en afán, que no entremos en inquietud, sino que las peticiones que tengamos las demos a conocer al Señor con acción de gracias, con ruego. Y entonces, como una consecuencia, la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, cuando usted tiene algo, esto sería la mejor medicina contra el estrés. Yo sé que en el consultorio del doctor Marlon llega mucha gente con estrés y tiene que ponerle sueros, isomacinas y un montón de cosas que les tiene que poner, ¿verdad? Ahora, aquí hay una receta que es infalible para el que cree, obviamente. Que todas nuestras inquietudes las pongamos delante del Señor con acción de gracia, y el Señor se encargará de guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando ponemos delante del Señor, pero de verdad, ponerlo delante del Señor, sacrificando aún nuestra propia alma, Él se va a encargar. Yo creo que la palabra de Dios es infalible. Yo creo que Él es un Dios verdadero, que lo que dijo lo cumple. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Wow. ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar a los pensamientos negativos, destructivos, a los pensamientos que no tienen alabanza, que no son de buen nombre, para cambiarlos por estos pensamientos que el Señor dice? Todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo verdadero, lo de buen nombre, lo que tiene virtud. En eso debemos pensar. Y si usted tiene dificultad, haga una tareita, busque en la Biblia todas las cosas que son de buen nombre, todas las cosas que son verdaderas, todas las que son justas, póngalas en un papel. Y cuando usted tiene dificultad, que la mente se le quiere ir a pensar, ay, en que si se muere fulano, que si qué va a pasar, que si no tengo dinero, que si viene el alquiler, que si no me van a dar el préstamo, que etcétera, usted agarra la listita. Ay, Señor, yo quiero pensar que tú eres el Todopoderoso. Tu nombre está sobre todo nombre. Pongo mis pensamientos en lo que aquí dice, lo que es verdadero. Lo único verdadero eres tú, Señor. Todo lo demás es temporal. Solo lo eterno es lo verdadero. Y empieza usted a activarse usted mismo con la palabra de Dios para pensar en lo verdadero, en lo bueno, en lo eterno, en lo que es de buen nombre. Y usted se va a dar cuenta cómo al cambiar los pensamientos le cambia la vida.
¿Sabe que hay iniquidades generacionales de amargura? La gente amargada no encuentra contentamiento en nada. La gente amargada, si llueve hay que mojazón que lodo. Si no llueve que sequedad, parece un desierto. La gente amargada, si hace calor, ay, qué desesperación. Y si está frío, ay, no me puedo calentar con nada. La gente amargada, mire, usted le regala una hamburguesa, qué bárbara, ¿crees que yo me voy a comer eso? Tantas calorías. Y si no le regala, entonces le dice, oye, ¿no te diste cuenta que tenía hambre? No me trajiste nada. Si le da sopa, ¿y vos qué crees que me voy a llenar con una sopa? Si le lleva pescado, ay, ¿vos qué querés que me tragante con una espina? O sea, los amargados nunca van a tener contentamiento. Lo que necesitan es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Un día decir, estoy harto, no quiero más, no me conformo con esta vida, que estoy amargando a los demás que viven a mi lado. Porque ese es el punto. Los amargados no solo están amargados ellos, amargan a toda la familia. Y después dice, ¿qué le pasará a fulano? Que lo veo mal, es por el amargamiento tuyo y no te das cuenta. Y un día tienes que decir, ya me harté, ya no más. El diablo no me va a hacer vivir como él quiere. Voy a empezar a tener contentamiento y voy a pensar en lo bueno, en lo puro. Voy a cambiar mi manera de pensar y tu vida va a cambiar y la vida de los que te rodean va a cambiar. Y el cambio de tu mentalidad provocará cambios productivos, cosas buenas a tu alrededor. Las personas amargadas siempre están cargando algunos dirían un aura, otros dirían vibra, yo no sé cómo llamarlo, una contraunción, no sé cómo decirlo, pero las personas amargadas andan con tinieblas alrededor, porque lo que atraen con su quejabanza son espíritus inmundos. Los espíritus inmundos están viendo donde hay alguien quejándose, porque eso les gusta. Pero la gente con contentamiento anda alabando a Dios, anda agradecido. Hoy, gracias Señor por esto, gracias Señor por lo otro. Y entonces atraen presencia de ángeles de Dios, porque los ángeles van donde se alaba al Señor y donde hay gente agradecida. Ahí van los ángeles del Señor. Aleluya, bendito sea Dios. Gracias Señor. Mire, la persona agradecida cuando no tiene zapatos da gracias porque tiene pies. Sí, así es. Bendito sea el Señor. Gracias Dios, gracias. Y a veces nos quejamos por eso. Tremendo es el Señor. Santo, santo, santo. Oh Dios, que nuestro corazón pueda estar agradecido porque te tenemos a ti, porque nos salvaste, Señor, por una salvación tan grande que no hay manera de comprar ni pagar. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias. Qué bueno es el Señor. Bueno, bueno, inmensamente bueno. Gracias, Señor. La persona que tiene contentamiento cuando se le arruina el carro da gracias porque va a hacer ejercicio y va a bajar de peso. Siempre ve lo bueno. Otra manera, dije, es usar las armas espirituales. Segunda de Corintios 10, verso 3. Ya casi vamos a terminar. Unas escrituras muy conocidas, pero que a veces no le damos el sentido correcto. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, y obviamente si no son carnales son espirituales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Saben lo que es una fortaleza? Es una forma de pensamiento arcaico tan estructurado que se convirtió como en un fuerte, que no hay nada que lo pueda penetrar. Esa es una fortaleza. Y nosotros hemos malinterpretado esta escritura. Quiere decir que esas armas espirituales son poderosas para destruir estas fortalezas que no hay nadie que las pueda destruir, solo el poder de Dios. Derribando argumentos. Los argumentos están en la mente y toda altivez está en el ego.
también en el mismo lugar de la mente, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo espíritu de Grecia es un argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, porque la desobediencia es del diablo, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que las armas espirituales se usan para quebrantar esos argumentos, para quebrantar esas formas de pensamiento, para quebrantar esas fortalezas y todo lo que se opone a la naturaleza de Dios. Ahora, ¿quiénes van a usar esas armas? Nosotros, los hijos de Dios. Ahora, ¿en qué piensa usted cuando la Escritura le dice que tenemos armas espirituales contra todo eso? Yo no sé si usted piensa en rifles, en bazucas, no sé en qué piensa, pero esa arma es la palabra de Dios. El arma más poderosa contra los argumentos humanos es la palabra de Dios. Estamos llenos de argumentos. La gente dice, yo pienso, yo opino, yo digo. No, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Todo lo demás son argumentos, opiniones. Y Efesios 6, verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y verso 16: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es el escudo de la fe? El escudo de la fe es algo que nos protege. ¿Sabe que el escudo, tal como lo vio el apóstol Pablo, cubría desde aquí hasta los pies? O sea, que todo dardo envenenado que el maligno quiere enviar contra nosotros, si nosotros nos levantamos en fe, podemos apagar esos dardos. O sea, la fe de Dios, la naturaleza de Dios que nos ha cambiado y nos ha transformado, es lo único que puede apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora, para eso usted necesita conocer la palabra de Dios. Para conocer la palabra de Dios, usted necesita leer la Biblia. Porque si no, usted no conoce la naturaleza de Dios. Y obviamente por encima de eso necesita mantener una comunión con el Espíritu Santo, que es el que le revela la palabra y le revela la naturaleza de Cristo. Porque usted no va a leer la palabra de Dios como quien lee el periódico. Usted tiene que leerlo bajo la revelación del Espíritu Santo, para que le dé a conocer quién es Cristo. Y cuando usted conoce la naturaleza de Cristo, usted no va a aceptar ningún dardo del enemigo que le quiera hacer pensar que eso es la mente de Dios. Porque usted va a conocer al Señor y no va a aceptar nada que sea contrario. Y Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Quiere decir que nosotros podemos dar o no dar lugar al diablo. Cada vez que usted tiene pensamientos de derrota, usted le está dando lugar al diablo. Cuando usted tiene pensamientos inicuos, usted le está dando lugar al diablo. Cuando tiene pensamientos de destrucción, le está dando lugar al diablo. Cuando tiene pensamientos de tinieblas, le está dando lugar al diablo. Cuando tiene pensamientos de enojo, de ira, de contienda, le está dando lugar al diablo. Y entonces si el apóstol Pablo nos dice que no le demos lugar al diablo, y el versículo previo tiene que ver con no enojarnos, airaos pero no pequéis. El enojo es una manera de darle lugar al diablo. El enojo es insatisfacción, el enojo es frustración, el enojo es murmurar contra Dios. Así es que usted conoce, yo le di las características, pero le di todas las maneras como podemos librar esa batalla en la mente. ¿Cuántos tienen batallas en la mente que necesitan librar? Póngase en pie, por favor. Vamos a declarar una palabra. Si usted quiere, póngase
la mano sobre su mente, sobre su frente. Usted sabrá si se la pone del lado del pensamiento, del lado del corazón. No sé dónde tiene el problema. Si necesita un nuevo corazón, pues, y si no, póngase las dos manos, ¿verdad? La cosa es que tiene que estar alineados con el Espíritu. Sí. Y mientras pone su mano, usted va a declarar. Es importante que usted lo declare. Usted sabe mejor que yo qué necesita usted, en qué área necesita ser renovado. A lo mejor son temores, no lo sé. Cada quien sabe. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos declarando, Señor, que sobre todas las cosas queremos amarte a ti. Amarte a ti como dice tu palabra. Amar a Dios con toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, Señor, pero también con nuestros pensamientos queremos amarte, Padre, y tomamos autoridad esta mañana en el nombre poderosísimo de tu Hijo Jesucristo, por su palabra, porque Él es la palabra, y por tu Espíritu Santo tomamos autoridad, Señor, declarando que sometemos hoy todo pensamiento negativo, destructivo, todo pensamiento del hombre caído, lo queremos someter hoy a la obediencia a Cristo. Y tomamos autoridad sobre nuestra mente, entendiendo que tenemos gobierno sobre ella. Establecemos y declaramos el gobierno, el reino de Dios sobre nuestra vida, el de Dios sobre nuestra manera de pensar y por tanto en nuestra manera de vivir. Declaramos el reino de Dios establecido en el corazón, pero también en la mente. Declaramos una mente renovada. Renuncio a la mente reprobada, renuncio a la mente antigua, vieja, renuncio en el nombre de Jesús y asumo la responsabilidad de la mente de Cristo, que es mi objetivo. En el nombre poderoso de Jesús, declaro, Señor, que estoy en constante renovación en mi mente, en constante transformación hasta alcanzar la mente de Cristo. Gracias, Dios. Gracias, poderoso Dios. Gracias, poderoso Dios. Y vamos a declarar como dijo el apóstol Pablo: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos, denle un aplauso al Señor, Dios Todopoderoso.